Estamos en la clase 36 y estamos luchando y batallando con el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 16. Todavía estamos viendo estas 7 copas de la ira de Dios. Y hoy vamos a ver a modo general la justicia de Dios manifestada. Es interesante la manera como Apocalipsis, las visiones y lo que escucha Juan, el mensaje que da a la iglesia es un mensaje eminente, urgente de ponernos a cuentas con Dios, porque Dios derramó sus juicios, está derramando sus juicios y derramará sus juicios hasta que Él venga y consuma la historia nuestra, ¿no? En su segunda venida. Pero vemos en esto que en estos juicios que hay una alteración en la condición, en el propósito de la creación. Cuando Dios creó todo este universo, dice que era bueno. Y eso habla que Dios tuvo deleite en la creación. Acá tenemos una imagen donde el juicio, las copas, las trompetas vierten y causa un efecto destructor sobre la creación. Y vemos que eso es la consecuencia de nuestra maldad y nuestro pecado de abandonar al Dios creador de todo. Entonces el pecado ha destruido, ha invadido obviamente nuestra historia y tiene consecuencias desastrosas, nosotros mismos, el pecado en nuestra creación. Hoy en día se está predicando el mensaje de paz verde o Greenpeace, que es un movimiento global. Esta niña Greta que habló, ustedes pueden buscar su video, y ella habló muy emocionada acerca de cómo las corporaciones grandes y la gente por su egoísmo y codicia están destruyendo el medio ambiente y en que en muy pocos años todo va a ser destruido y no vamos a estar acá. Fatalista el mensaje. Realmente lo que daña el universo, como vemos, es nuestro pecado y nuestra maldad. Y si la naturaleza y la creación hasta ahora la tenemos, es por la gracia de Dios y su providencia en sostener la creación. O sea, no hay nada de lo que yo o el ser humano pueda hacer para destruir la naturaleza de Dios, al menos que Dios lo deje ir como en juicio, ¿no? Que suceda algo. En vez de estar mirando cómo salvar más árboles o no usar o eliminar el petróleo o la gasolina porque eso es dañino a nuestra naturaleza, debemos de estar viendo cómo nosotros debemos de ponernos a cuenta delante de Dios. Y nuestra vida, verla desde el punto de vista como Dios la ve. Porque el problema que afecta nuestro mundo no es lo que usamos o consumimos más que nuestros propios deseos malos. Eso tiene más efecto negativo y claro, la codicia, todo eso es resultado. Pero es el pecado en sí, el rechazar a Dios, el rechazar su mensaje, lo que ha dañado la creación, la naturaleza. Entonces acá vemos que la vida inevitablemente se descompone, ¿no? Una descomposición de la vida. Ahora, el orden cronológico de las copas no importa. Mucha gente trata de poner un orden cronológico. Lo único que tenemos que ver es los diferentes aspectos o diversos aspectos en que la ira o el juicio de Dios se derrama sobre la vida humana, que afecta todo. ¿Okay? Es la ruptura de la comunión con Dios que afecta al hombre en su salud emocional, en su salud física, perturba la ecología y el equilibrio general, ¿no? Es la ruptura de nuestra comunión con Dios. Es muy importante esto. Ahora, el hombre, Dios dice en Mateo que Dios hace sacar el sol sobre malos y sobre buenos. Y eso nos habla acerca de su gracia incondicional para con todos. Esto es algo que lo mencioné la última vez que nos reunimos. Dios no solamente bendice los campos de los creyentes, Dios no solamente bendice los frutos de los creyentes, porque vemos que hay gente atea o hay gente que no reconoce a Dios que está disfrutando de las bendiciones de Dios en su trabajo, en su familia, en todo lo que hace.
El Salmo 73, el salmista cuestiona a Dios y pregunta, ¿por qué los malos aparentemente prosperan? No tiene sentido nuestra lógica, porque nosotros bendeciríamos a aquellos que nos facilitan o nos convienen. Nosotros bendecimos a esa gente, y aquellos que nos hacen la vida difícil no los bendecimos, los mandamos lejos, ¿no? Hasta maldecimos o no queremos saber nada con aquellas personas. Entonces el salmista, usando el raciocinio humano, cuestiona a Dios en el Salmo 73, ¿por qué Dios parece como que bendiciera a los malos o permite que los malos prosperen? ¿Por qué Dios hace eso? Y ustedes pueden leer todo el Salmo que habla sobre el destino de los malos, pero voy a leer un par de versículos para ayudarnos. Versículo 3, el salmista está hablando que por poco resbalaron sus pies porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tiene congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan de altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y uno diría, esto es lo que vemos. Señor, ¿por qué tú permites que estos que se burlan, que son malos, violentos, gocen de las bendiciones de la prosperidad? ¿No? Y si ustedes siguen leyendo, responde a la pregunta. El Salmo 73 responde a la pregunta. El mismo salmista dice que él, que es justo, por lo menos cree en Dios y obedece en Dios, pasa dolencias, ¿no? Ahí ve como un poco de injusticia de su parte. En el versículo 14, pasa violencias. Versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, y esto es hasta que entré en entendimiento de Dios, o hasta que me acerqué a Dios y pude comprender, ¿no? Es lo que quiere decir el salmista. Comprendí el fin de ellos, porque todo lo que vemos nosotros es apariencia. Apariencia de prosperidad, apariencia de felicidad, apariencia de logros, ¿no? Dice, ciertamente, versículo 18, los has puestos en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y ustedes pueden seguir. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Que nosotros somos miopes en nuestra percepción de la realidad. Yo puedo observar algo que está sucediendo y mi evaluación es coherente. No entiendo realmente porque uno tiende a evaluar las apariencias, el bluff, lo grande, lo que brilla. Eso es lo que uno no evalúa. Y cuando uno ve grande, brilla, que está floreciendo, uno dice, eso es bendición, eso es bueno. El salmista nos dice, no fue hasta que entré a tener comunión con Dios o a cambiar mi percepción y a entender un poquito de cómo Dios ve las cosas, y lo dice en una ilustración de entrar en el lugar santo, que pude ver que ese no es el fin, que en la apariencia uno es engañado, pero al final uno no está ahí para verlo, pero tienen un fin malo, en el sentido de que así como sembraron, así cosecharán. Ahora, quizás nosotros en esta vida no veamos el fin aterrador que esperamos, ¿no? Fueron malos, esperamos que mueran dándose vuelta en su lecho de muerte, pidiendo perdón, arrepintiéndose de todas sus maldades, pero vemos que mueren en una paz y aparente tranquilidad y nos cuestionamos, ¿y qué pasó?
¿Dónde está la justicia? Es que, como hemos visto, despiertan al otro lado a enfrentar la justicia. El fin no es la muerte. Eso ya lo estudiamos con el tema de la muerte que tuvimos ya tiempo atrás. El fin no es la muerte. Y si no pagan acá, allá terminan pagando con intereses tal como Dios, ¿no?, lo demanda. Así que no nos dejemos llevar por la apariencia. Acá Juan está hablando de los juicios sobre una sociedad que aparentemente es próspera, materialmente próspera, religiosamente próspera. Tienen un profeta, ¿no? Cuando habla uno que habla grandezas, hace milagros, ¿no? Son personajes que hemos visto. Acá los ve como bestia, como ranas, que son animales impuros, que hablan para los oídos de los hombres grandezas. ¡Wow! ¡Qué hermoso habla! Para los oídos de Dios, mentirosos engañadores. Nosotros somos muy fáciles en dejarnos llevar por lo que oímos y por lo que vemos. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para ver las cosas no según mi opinión, porque mi opinión no vale, es igual a las demás opiniones, pero según la percepción de Dios. Ahora, vean conmigo, estoy en el capítulo 16, porque Juan nos dice en el versículo 10, donde nos retomando, que después del quinto ángel que derramó la copa y fue afectado, ¿no?, con tinieblas, el reino de la bestia. La bestia es aquel que se levanta contra Dios y persigue a los seguidores, a los creyentes, ¿ok? Dice que la población o la humanidad, en vez de acercarse a Dios, blasfemaron contra Dios. Echaron culpa a Dios, ¿no? Se volvieron hostiles contra Dios. Y blasfemar a Dios y ser hostil contra Dios es perseguir a los creyentes. Recuerden que Jesús le dijo a Saulo, cuando Saulo iba de camino a Damasco para poder buscar cartas de recomendación con permiso para perseguir a los creyentes, Jesús le dijo en ese encuentro: ¿por qué me persigues? Y Pablo podría decirles que a ti no te estoy persiguiendo, Señor, yo estoy persiguiendo a estos que están trastornando la fe judía, a estos llamados del camino, todavía no se conocían que eran llamados del cristiano, a estos herejes del judaísmo, a ellos yo estoy persiguiendo. Jesucristo dijo: a mí me persigues. Entonces, esta blasfemia que va contra Dios, es esperado que contra el pueblo de Dios ya se está experimentando la hostilidad, la agresión, la violencia, y es lo que vemos con estas iglesias cuando hemos abierto el libro del Apocalipsis, y lo que vemos con las iglesias del Nuevo Testamento. Sufrieron persecución por causa del Evangelio. Yo les he dicho algo, la iglesia en nuestro mundo, hoy en día acá en Norteamérica, estamos muy cómodos. Y me pregunto si realmente estamos viviendo el cristianismo como estos primeros creyentes lo vivimos. Porque no nos cuesta. Ser creyentes hoy en día no nos cuesta, en el sentido de que no estamos en peligro de ser encarcelados o ser menospreciados, aunque ya estamos llegando a ese punto de ser llamados intolerantes, ¿no?, racistas o homofóbicos o tiranos, etcétera. Ya los medios de comunicación ya están tildando a aquellos que profesan ser creyentes con esas connotaciones. Si no, miren lo que sucedió con este representante conservador que no salió como primer ministro, Andrew Scheer, que cuando él proclamó ser creyente, todas las acusaciones que se le vino a él. Entonces, sí causamos un poco de revuelta si lo hacemos público y nos paramos de frente. Pero mientras que vivimos nuestro cristianismo tranquilos en nuestras iglesias, domingo a domingo, tranquilitos en casa, de estudio en estudio, no sufrimos. Estos creyentes no tenían edificios que llamaban iglesias. Sus iglesias eran la reunión de los santos en casas. Estos creyentes no estaban afanados en cuánta gente llegó hoy. No tenemos un control de que Pablo dice: hoy se convirtieron 40, gloria a Dios, mañana son... Nada de eso. Cuando uno lee es
y tuvimos que salir porque nos persiguieron o fuimos apedreados. Uno lee, pero estas son malas noticias. ¿Dónde está el informe positivo que escuchamos hoy en día de cuánto hace la iglesia del Señor en nuestro medio? No estoy hablando de otros países donde la tienen parecida acá, pero en nuestros medios, ¿dónde está el énfasis en el crecimiento espiritual, en la transformación personal, en vivir como Cristo? Ese es el énfasis del Evangelio, ¿no? El morir a uno, el compartir el Evangelio más que cuánta gente puedo traer, cuánta gente puedo llevar, cuántos puedo ganar, pensando en cómo yo puedo lucirme ante los demás. Apariencias. Nada diferente a lo que vemos en esto. Entonces, la gente ante Dios blasfemó y rechazó. Y quizás uno diría, bueno, pero si las iglesias están llenas, ¿cómo es que blasfemaron contra Dios? Juan, ¿de qué estás hablando? Las iglesias están llenas, mira la gente. Pero hemos visto que hay falsedad, que hay mentiras. Entonces, no todo el que diga Señor, 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 entrará al reino de los cielos. No todo. Así que podemos tener grandeza. Miren lo que dice. No se arrepintieron de sus obras. Ese es mensaje clave de lo que es el Evangelio. Se predica a nuestro Señor Jesucristo, muerto, crucificado, resucitado, y se pide que el ser humano responda con arrepentimiento. Ese es el mensaje que predicó Juan el Bautista. Ese es el mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento es deja de pensar como piensas, deja de vivir como vives y regresa a Dios, que Dios es el que transforma y cambia tu vida. Deja de vivir como siempre has vivido, deja tus mañas, tus malos hábitos, deja eso y permite que Dios cambie y transforme tu vida. A mí me da tanta lástima escuchar creyentes decir tengo 40 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio y están igualitos como hace 30 años. No hay cambios, la misma ridiculez, los mismos críticas, falta de paciencia, compasión, amargura. No hay arrepentimiento, no hay fruto de arrepentimiento, es puro superficial. Entonces el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje bíblico se mide por cómo estamos viviendo nuestras vidas y cuán diferentes tenemos que ser día a día para Él, ¿no? Obviamente experimentando la transformación de Él. Ok, esto de la boca del dragón, esto es mensaje, esto es símbolo, ¿ok? No tratemos de tratar de descifrar, ok, ¿quién es el dragón? ¿Qué significa la rana? Miren el mensaje central, el versículo 13, ¿ok? El dragón, ya hemos visto en el capítulo 12, es el que persigue a la mujer y a los hijos, ¿ok? Es Satanás, el enemigo, ¿ok? Dice que él obviamente es el que da la autoridad a las bestias. Ya hemos visto las bestias del otro lado del mar, que es el imperio romano, y la bestia de la tierra, que es el sumo sacerdote o el sistema religioso que dirigían en estos tiempos los judíos. ¿Okay? También vimos que en una de las iglesias de Asia estaba la sinagoga de Satanás. ¿Okay? Hemos visto que Jesucristo les dijo a los creyentes, a los fariseos, a los líderes religiosos, que ellos no eran hijos de Abraham, sino hijos de Satanás. Entonces, esta segunda bestia, por todo esto lo que hemos visto, la bestia de la tierra lo connoto con los líderes religiosos que perseguían a los creyentes del primer siglo. ¿Okay? Religiosos persiguiendo a creyentes, el sistema del gobierno persiguiendo a creyentes y falsedad, falso profeta, falso mensaje, espíritus inmundos de ranas, es una imagen muy grotesca, muy fea, y eran espíritus de demonios, ¿ok? Y hacían señales. Ahora, las señales eran con el propósito de ganar la admiración de la gente. Es que a nosotros nos encanta un buen show, decimos nosotros. ¿No? Nos gusta ir a los teatros, nos gusta ir al circo, donde sea, y la persona que ponga o a una sinfonía, un ballet, que ponga un buen show que damos, valió la pena pagar. Lamentablemente muchas iglesias se han convertido en shows y la iglesia no puede mezclar o adoptar los valores de esta sociedad. Porque en el momento que adoptamos los valores de esta sociedad de querer lucirnos,
para ganar más gente, estamos predicando un falso evangelio. Ya no es Cristo, ya no es arrepentimiento, ya no es muerte, ya no es salvación, ya no es modo de vivir, pero ahora se trata de ganar masas, ¿no? Para poder poner un buen show. Estos hacían señales, un buen show diríamos nosotros. Los religiosos ponían un buen show y dice que engañaban a los más grandes como reyes. Engañaban. Ahora, todo esto fue con un fin y acá se habla de una lucha y una batalla. Versículo 14, versículo 15, habla de una lucha y una batalla. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, ese es Jesucristo hablando. También lo usa en las parábolas cuando habla sobre estar listo, Mateo 25, estar listos porque no sabemos el día ni la hora, ¿no? Velad y orar. Tesalonicenses habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo como un ladrón en la noche. Mateo 24, 43 al 44, Lucas 12, 39, 34. Y también la exhortación a la iglesia en Apocalipsis 3:3, de que viene repentinamente. Ahora, Jesucristo viene en juicio repentinamente, su juicio viene repentino, mientras uno menos lo espera. Vamos a dar cuentas delante de Dios. Dice, bienaventurado, bendecido, dichoso, alegre, el que vela, el que no se deja impresionar por estos señales, el que no duerme, el que no es flojo espiritualmente, pero vela y guarda sus ropas. Este símbolo de ropas es de pureza, el que se mantiene puro en medio de esta sociedad convulsionada. ¿Okay? Que se mantiene puro para que no ande desnudo. Desnudo era humillación, era un acto cuando se humillaba a las personas se le dejaba desnudo. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desnudo, ¿okay? No tenía ningún delantal, fue desnudo y es un acto de humillación. Dice, bienaventurado es el que se mantiene puro, firme, ¿no? Y no está andando humillándose, no en el sentido bíblico, espiritual, de ser humilde, pero en el sentido de traer humillación para sí, ¿no? Y vean su vergüenza o vergüenza para sí. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llamaba Armagedón. Esta palabra Armagedón viene del valle de Megido y es un valle en donde los reyes de Israel se reunían para ir a guerra con los reyes que venían a guerra. Era el lugar, el campo de batalla, por decirlo así. ¿Okay? Era conocido como el campo de batalla de los hebreos. Entonces ahí está hablando de que va a haber una lucha, una batalla. Se van a reunir en una lucha y una batalla. Va a haber contra Dios y los suyos. Es el mismo tema del capítulo 12 cuando dice que la mujer dio a luz a este hijo, fue arrebatado y el dragón decidió luchar o perseguir a los descendientes de la mujer. Entonces estamos hablando de una lucha, una guerra, una batalla contra los creyentes y en un sentido contra Dios, pero obviamente contra Dios nadie lucha, pero contra los creyentes. Ahora, hubo un punto en la historia donde las huestes del mal se confubularon. Confabularon. Gracias, Olivia. Donde las tinieblas reinó en un punto, y es cuando nuestro Señor Jesucristo ante la sociedad fue puesto a muerte. Ahí es donde Satanás pensó, ganamos, reinamos, al fin, victorioso. Ahí es donde, en un sentido, las huestes del mal pensaron, ganamos la lucha, somos vencedores. Pero solamente le duró 3 días la fiesta o la celebración. Los discípulos estaban desanimados y huyeron, se escondieron bajo llave. Y no fue hasta el 3er día que nuestro Señor Jesucristo regresó a vida, resucitó. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué 3 días? ¿Por qué no pudo ser 1 día o 2 días? ¿No? Y es una pregunta que muchos hacen.
No sabemos. Pero 3 días es suficientemente convincente para saber que alguien está muerto, ¿no? Por lo menos. Si hay alguien que se muere, ha habido casos donde la gente parece que se murió, pero después regresa a vida. No por unos minutos o horas, o una coma, y parece que todo murió y de ahí regresa a vida. 3 días creo que es suficientemente convincente, y también hay creencias dentro de los judíos sobre 3 días, pero 3 días era convincente para saber, y los romanos sabían lo que es muerte, lo veían todos los días, no podíamos engañar a un soldado romano, ¿okay? Para declarar a alguien que murió. Cuando Él resucitó, Colosenses nos habla, capítulo 2, nos habla algo maravilloso. Colosenses capítulo 2, y esto es un hecho en la historia. Dice en el versículo 13, y es parecido a Efesios, ¿eh? Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, éramos obviamente hijos de ira, como lo dice Efesios, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo Cristo da vida? Obviamente es cuando uno cree y acepta, pero hubo un hecho histórico. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para empezar, su muerte en la cruz fue una muerte sustituta, donde Él clava y firma y cumple y paga todo lo que la ley exigía del hombre, ¿no? De la humanidad, nuestras culpas, nuestros pecados. La cruz fue la firma de Cristo con su sangre diciendo pagado. Ahora, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz que pareciera ser la desesperanza, el vencimiento, acá se acabó. Delante de Dios, la cruz es el triunfo sobre las potestades. Así que cuando las huestes de mal y Satanás pensó, triunfamos, eso fue su derrota. La cruz fue su derrota, no fue su triunfo. Pero por un segundo, una milimétría de segundo, si se puede poner en perspectiva de tiempo, Satanás y todo su hueste de mal pensó, triunfamos. Y Dios dijo, no, se han equivocado. La cruz totalmente los desarma. Están derrotados. Eso es lo que nos dice las Escrituras, ¿no? Y los exhibió en la cruz. Ok, entonces, esta batalla del Armagedón que pretende eliminar la obra de Dios, vemos que son reunidos para ser destruidos. Y en un punto puede simbolizar la cruz. La cruz es ese lugar que destruyó y despojó a toda oscuridad, tinieblas, ¿ok? Y vendrá un punto en el final de la historia, cuando en la segunda venida o regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros veamos todo esto puesto a cuenta. Cuando veamos la justicia visible realizada. Porque espiritualmente ya sucedió. Ya sucedió en la cruz, pero esperamos el tiempo en donde se realice, se manifieste, ¿no? Ok, entonces, estos fueron reunidos en el lugar de Armagedón. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y miren, cuando Jesucristo murió y entregó el Espíritu, dijo, consumado es, cumplido es, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y esto es una manifestación divina, una teofanía. Esto sucedió en el Sinaí, cuando Dios iba a dar su ley al pueblo a través de Moisés. Y un gran temblor de tierra. Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, hubo un terremoto y oscuridad. No, esta es manifestación divina, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando hubo jamás es una hipérbole, una exageración del lenguaje para recalcar que esto fue aterrador.
¿ok? Aterrador. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y acá uno dice, ¿de qué ciudad estamos hablando? Bueno, si estamos hablando de la cruz, entonces nos referimos a Jerusalén, el lugar o el sitio donde nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Okay? Y las ciudades de las naciones cayeron en poder, en autoridad, y la gran Babilonia, esta es la sociedad humana que se levanta contra Dios, en su punto fue Roma, en su punto fue Babilonia, fue Asiria, ¿no? Estas fueron sociedades inicuas, malas, perversas, y en su punto también fue Israel, como una prostituta ramera que abandonó a su Dios, abrazando la sociedad, el sistema pagano. ¿Okay? La gran Babilonia, o sea, el sistema humano, vino en memoria delante de Dios. Dios se acordó. Ahora, cuando Dios se acuerda, no es que Dios se olvida. Cuando se usa este lenguaje que Dios se acuerda o memoria, quiere decir que Dios va a actuar para causar efecto. Por ejemplo, dice que Dios se acordó de la maldad de Sodoma y Gomorra y cayó juicio sobre ellos. No es que Dios se olvidó de ellos, sino que su maldad llegó a un tope cuando Dios dijo suficiente y cayó juicio. ¿Okay? Dios se acordó cuando su pueblo estaba en Egipto, 400 años, que Dios se olvidó que su pueblo estaba en Egipto. Claro que no. Quiere decir que Dios ahora va a actuar para liberarlos. ¿Okay? Entonces, cuando habla de la memoria de Dios, es que Dios va a actuar para juicio o para liberación. Dios va a actuar. Ese es un lenguaje bíblico. Dice delante de él para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, o sea, el juicio, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto es algo que Cristo lo dijo también en Mateo, ¿okay? Cuando habla de la destrucción de Jerusalén, usa este lenguaje. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron. Quiere decir que el cosmos hubo toda una gran convulsión en la creación. Ahora, esto es lenguaje apocalíptico para hablar de guerra, para hablar de la ira de Dios vertida sobre la humanidad, porque este es el mismo lenguaje que se usa en Isaías 19 para hablar cuando cae Babilonia. Dice que los cielos y las estrellas caen. Pero estamos hablando, obviamente no está hablando literalmente que va a caer el cielo, las estrellas, está hablando de la destrucción de esta nación. Y quizás para nosotros, para entender, imagínense, y lo voy a poner así como ejemplo, con todo respeto a aquellas personas que son de aquel país. Venezuela tuvo su momento de gloria en los 80. Fue una nación con poder y quizás las personas en Latinoamérica emigraron para Venezuela porque había oportunidad. Ahora su gloria cayó, pereció. Y si Juan o el Isaías estuviera escribiendo acerca de Venezuela, dirían, las estrellas cayeron, la tierra se partió, el sol dejó de dar su luz. ¿Y qué está tratando de decir? Que dejó la gloria antigua. Antes brillaba y era poderosa y orgullosa, ¿no? Y ayudaba y brillaba el oro. Ahora es miserable y dejó de ser. Y ese es lenguaje apocalíptico cuando habla que cayó del cielo. Sucedió esto, o sea, el juicio de Dios, ¿no? Hablando Juan. Ahora, miren cómo responden los hombres. A pesar de que experimentaron el juicio de Dios, se arrepintieron, regresaron a Dios. Dice, blasfemaron. Blasfemaron. Dicen contra Dios por las plagas, porque su plaga fue sobremaneramente grande. No hubo arrepentimiento, se endurecieron y blasfemaron, así como el faraón, que con cada plaga, con cada juicio de Dios, más su corazón se endurecía. Acá voy a terminar porque esto nos habla de una realidad espiritual. Cuanto yo más rechace el mensaje de Dios, más me endurezco, más lejos me pongo de Dios, de su gracia y de su misericordia. Cuanto yo más rechace lo que Dios quiere hacer acá conmigo. En la apariencia puedo aparentar que estoy con Dios, pero estamos hablando cuando su mensaje, cuando su palabra es comunicada y yo no lo acepto, lo rechazo, no me gusta, me cae mal y es Dios su palabra, no el predicador, no, es Dios su palabra hablando. Yo rechazo, eso tiene un efecto de
endurecimiento. Lo mismo que acá como esta sociedad. La próxima vez vamos a ver el capítulo 17 y vamos a ver a esta gran ramera, ¿okay?, que se describe, esta Babilonia, y les recomiendo que lean Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. Okay, para poder poner un poquito del contexto del Antiguo Testamento. Entonces la próxima semana leemos el capítulo 17 y Isaías 50, pero hemos visto cómo el enojo, la ira de Dios se revela o se manifiesta contra el pecado en formas metafóricas como fuego, ¿okay?, destrucción, copas de ira. Esa es la manera como Dios se enoja contra el pecado. Quiero aclarar acá algo, porque mucha gente tiene dificultad se predica Dios es amor, y sí, Dios es amor. Entonces, ¿dónde está Dios es ira? Dios es ira por el pecado que nosotros persistimos en abrazar. Ese mismo pecado destruye nuestras vidas. Ese mismo pecado nos separa de Dios, nos separa de nuestro prójimo, y Dios se enoja con eso. Cuando preferimos abrazar la inmundicia del pecado que ir a Él por su gracia. Entonces Dios es amor porque Dios está accesible a que yo llegue a Él libremente a través de nuestro Señor Jesucristo y experimentar su perdón, su amor, su restauración. Pero cuando yo prefiero ir a la inmundicia y rechazar a Dios porque me apetece más la inmundicia, que es como se describe el pecado, entonces la ira de Dios se enciende. La ira justa de Dios. Ok, voy a parar acá para poder tener nuestro tiempo de preguntas y comentarios.